Buen día a todos. Bienvenido a este nuevo capítulo de las clases que es acerca de ejercicios de los estados físicos de la materia. Vamos a ver un poco de aplicaciones de lo que son estados físicos de la materia para poder responder algunas consultas y preguntas respecto al tema, siempre recordando la parte teoría. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en los tres estados, el sólido, líquido y gaseoso. Además vamos a incluirle al estado plasmático. Así que veamos. Cuando hablamos de estados de agregación, se va a referir a qué? Al estado sólido, líquido y gaseoso. Básicamente a sólido, líquido y gaseoso. Estado de agregación de la materia. Pero cuando solamente mencionan estados de la materia, ahí sí, sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Y hay más, pero los más importantes son ellos. ¿Ya? Entonces, recuerda siempre, en cada estado existían dos tipos de fuerza. Una fuerza de atracción y otra fuerza de repulsión. Viéndolo en cada estado, podemos decir que en el sólido, las moléculas están bien juntas, bien unidas. Por tanto, como están bien unidas, las moléculas van a tener un movimiento vibratorio. Además, los sólidos van a ser duros y compactos. ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza de atracción que repulsión. Atracción se refiere pues a que las moléculas están juntas, están unidas. Listo. Ahora, estado líquido. El estado líquido, las moléculas están no muy juntas ni muy separadas. Son equidistantes. Se mantienen un tanto separadas ni tan juntas. ¿Ya? Entonces, si hablamos de fuerza de atracción y repulsión en el estado líquido, ambas fuerzas son iguales. No hay tanto atracción ni repulsión. Están en equilibrio. ¿Ya? Ahora, el estado gaseoso, las moléculas están muy separadas. ¿Qué significa esto? Obviamente que hay mayor repulsión y atracción es mínima, porque las moléculas están separadas, están distantes. Por tanto, en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores que las fuerzas de repulsión. Los sólidos tenían volumen y forma definido. Los líquidos tenían volumen definido, pero forma indefinida. ¿Por qué? Porque se adapta a la forma del recipiente que los contiene. En el gaseoso, tanto volumen y forma son indefinidos. Ahora, el plasmático era un estado que se encuentra a altas temperaturas, mayores a 10.000 grados. Ejemplos: el núcleo del Sol, las descargas eléctricas, las auroras boreales, las estrellas, entre otros. Entonces, el plasmático es el estado más abundante en el universo. ¿Ya? Eso. Muy bien. Entonces, esas son algunas características importantes de los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Perfecto. Ahora continuemos.
Listo, señores. Cuando hablamos de cambios de estado de la materia, cambios de estado se refiere a qué? A que van a cambiar de fase de un estado a otro estado. Básicamente centrémonos en qué? En sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, si tenemos un cubo de hielo, aquel que se va a encontrar en estado sólido, un cubo de hielo, esta al someterle al ambiente o al, ¿no? Va a derretirse poco a poco, convirtiéndose de esa manera en líquido. Entonces, al proceso de pasar de sólido a líquido, se le va a llamar fusión. Pero, ¿qué pasa si ese hielo derretido lo calentamos, ¿no? Se convierte en gas, en vapor. Entonces, al paso de líquido a gaseoso, se le va a llamar como gasificación o también podría ser vaporización. Ahora, pero también del gaseoso podría retornar al líquido. Claro, al proceso de gaseoso a líquido se le llama como licuación o también condensación. La lluvia se condensa, se encuentra como vapor de agua, ¿no? Como una nube, y luego esta va a precipitar, se condensa, convirtiéndose en líquido. Ahora, del líquido también puede pasar al sólido. Por ejemplo, tenemos agua líquida y se congela, ¿no? Pasa a sólido. A ese proceso de pasar del líquido a sólido se le conoce como solidificación. En algunos metales, como es el cobre, el hierro, el oro o la plata, cuando calentamos el metal en un horno, estas se van a convertir en estado líquido, pero al enfriarlos pasan o vuelven al sólido. Entonces, al paso del sólido al líquido en metales se le puede conocer como ¿qué? Como una fundición. Fundición de hierro, fundición de cobre, ¿no? Que al enfriarlos vuelven a su estado anterior, a sólido. Eso. Pero también pueden pasar de frente de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. A ese proceso se le llama como sublimación directa o simplemente sublimación. ¿Quiénes pueden sublimarse? El hielo seco, el CO2, pasa de sólido a gaseoso. ¿Quién más? La naftalina, ¿no? La naftalina es como una pastilla, una bolita que al poner en la casa se convierte en ¿qué? En gaseoso. Y también el yodo, y entre otros. Pero también puede retornar de gaseoso a sólido sin pasar por el líquido. A ese proceso se le llama como ¿qué? Como sublimación inversa o también deposición y compensación. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Si va de izquierda a derecha, o sea, todas las flechas azules de izquierda a derecha van a ocurrir por incremento de temperatura. La flecha hacia la derecha de color azul, todos, van a ocurrir por incremento o por aumento de temperatura. Entonces, cuando incrementa temperatura, va a requerir calor, ¿no? Entonces, cuando requiere calor, se llama un proceso endotérmico, porque va a ganar calor, va a requerir calor. Pero, ¿qué pasa con las flechas de color rojo? Van a ocurrir con disminución de temperatura. Y van de derecha a izquierda. O sea, cuando retornan, ocurre por disminución de la temperatura.
pero cuando van de izquierda a derecha, ocurre por aumento de temperatura. Listo. Eso es respecto a los cambios de estado de la materia. Por tanto, cuando retorna, libera calor, pierde calor, pero cuando va, gana calor, requiere calor. Listo. Ahora, cuando va de izquierda a derecha, también se les llama progresivos, porque van aumentando, pero cuando retornan son regresivos. Listo. Eso. Muy bien. Eso respecto a los cambios de estado. Además, recordar, todos los cambios de estado son fenómenos físicos, porque solamente van y vuelven, van y vuelven, vuelven a su estado anterior. Muy bien, veamos, sí, continuamos. Excelente. Ejercicios. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas moleculares de la materia? Cuando hablamos de sólido, de líquido, de gaseoso, hemos hablado básicamente de dos tipos de fuerza, ¿no es cierto? Atracción, que es también cohesión, o repulsión. Por tanto, encontrábamos dos tipos de fuerza. Esas fuerzas son, uno, atracción o también llamado cohesión, y la otra es repulsión. Estos son los tipos de fuerza que se dan en la materia, ¿no? Y en base a ello podemos decir que son duros o blandos. También podemos decir en base a las fuerzas que se pueden comprimir o no se pueden comprimir. Recordando, el único estado que se puede comprimir es el estado gaseoso. El resto no. Listo. ¿Por qué a los líquidos y gases se les llaman fluidos? Ajá. A ver, recordemos. Solamente al sol, al líquido y al gaseoso se les conocían como fluidos. ¿Por qué? Porque los líquidos y los gases tienen la capacidad de ¿qué? De fluir, desplazarse. ¿Debido a qué? Debido a la movilidad de las partículas que lo constituyen. Por esta razón se llaman fluidos. Por ejemplo, el aceite se desplaza, lento pero se desplaza. El agua se desplaza, que es líquido. El aire gas obviamente se desplaza. Pero los sólidos no pueden ser fluidos porque no se desplazan. Los gases y los líquidos son llamados fluidos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ¿qué? De fluir debido a su movilidad de las partículas. Muy bien, vamos. ¿Por qué los gases tratan de ocupar el mayor espacio posible? Recuerda, las moléculas en un sólido, ¿cómo estaban? Juntitos, ¿no es cierto? Pegados, unidos. En líquido, parcialmente unidos. En gaseoso, dispersos. Ah, por eso. ¿Por qué los gases tratan de ocupar el mayor espacio posible? Porque las moléculas están muy separadas y ocupan todo el recipiente. Además, se expande. Al expandirse, ocupan todo el volumen. Entonces, queda esto muy claro que los gases se ocupan mayor espacio. ¿Por qué? Porque las moléculas están muy separadas debido a eso. Muy bien. Además, recordando que en un sólido están unidos, en un líquido parcialmente unidos. Ajá. Listo. Eso es respecto a la pregunta. Continuemos. Escribe ejemplos de materia en estado líquido, sólido y gaseoso. Ah, ya.
Los sólidos son pues duros y compactos. Entre ellos, ¿quiénes pueden estar? Una roca, ¿no es cierto? Cualquier tipo de roca, una piedra, son sólidos. Tienen forma y volumen definido. Una mesa también es sólido. ¿Qué más podría ser? A ver, una medalla. Perfecto. Entonces, los sólidos son duros y compactos. Tienen volumen y forma definidos. ¿Estamos? Listo. Ahora, ejemplos del estado líquido. Bueno, en el líquido, eh, las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Por tanto, agua líquida puede ser el agua, ¿no? El agua, la gasolina, que es un combustible que se encuentra en estado líquido. ¿Qué más? El aceite. Claramente que sí. Entonces, ellos se encuentran ¿en qué estado? En estado sólido. Muy bien. Ahora, en el gaseoso, veamos. Cuando hablamos del estado gaseoso, es cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción. Se expanden fácilmente. Ojo, los gaseosos no tienen volumen y forma definida. O sea, son indefinidos, ¿no? Por ejemplo, el gas natural, el CO2, y también puede ser el vapor de agua, ¿no? Listo. Ahora, ¿en qué estado se encuentra la lava que bota un volcán en erupción? Pregunto, un volcán en erupción se encontrará a qué temperatura? Un montón. Entonces, volcanes, núcleos de la Tierra, núcleos del Sol, estrellas, descargas eléctricas, son ejemplos de un estado plasmático. ¿Por qué? Porque es un estado que se encuentra a altas temperaturas. ¿Ya? Plasmático. Continuamos. Listo. ¿En qué estado físico las moléculas se mueven más? ¿En dónde las moléculas están más separadas? ¿En qué estado físico las moléculas se mueven más? Cuando hablamos se mueven, se refiere a la movilidad, al desplazamiento. Recordemos, las moléculas en el sólido están juntas, por tanto no pueden desplazarse. En el gaseoso están parcialmente juntas, entonces solamente poquito se van a mover. En gaseoso están muy separadas, por tanto tienen mayor movilidad. Por eso, en el gaseoso es lo que efectivamente las moléculas se van a mover más. Tienen mayor movilidad. ¿Por qué? Porque las moléculas están muy separadas. Cuando se pasa del sólido al líquido, se denomina, cambio de fase. Cuando un estado pasa del estado sólido al líquido, se le denomina, recordando, de sólido a líquido, ¿qué es? Una fusión. Y de líquido a sólido, solidificación. Siempre hay que recordar esto. Como pregunta, el paso de sólido a líquido es simplemente fusión. Vamos acá. ¿Cuál de las siguientes proporciones o proposiciones, me imagino, que es correcta? A ver, el paso de solidificación, ¿se le llama solidificación al paso de líquido a gaseoso? Falso. Solidificación se le llama cuando pasa de líquido a sólido. Por tanto, este es falso. Esa alternativa es falso.
Esta de acá no puede ser. Listo. Ahora, sublimación. ¿Es el paso de sólido a líquido? A ver, sublimación era el paso de ¿qué? De sólido a gaseoso. De frente, sin pasar por el líquido. Por tanto, la B también es falso. Evaporación. ¿Es el paso de gaseoso a líquido? ¿De gas a líquido o de líquido a gas? De líquido a gas. Falso. Falso. Ahora, la licuación. ¿Es el paso de gaseoso a líquido? Ajá. Efectivamente, la licuación es el paso de gas a líquido. Y no como en la E. Licuación, paso de líquido a gas. No. Sería la D. Listo. Siempre es bueno recordar los cambios de fase. Los nombrecitos hay que recordar siempre. Sublimación, fusión, gasificación, licuación, etcétera, etcétera. Siempre viendo los cambios de fase. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Son conocidos como fluidos. A ver, ¿quiénes son conocidos como fluidos? Mencionamos que efectivamente el gaseoso y líquido se pueden considerar como ¿qué? Como fluidos. ¿Por qué? Porque las moléculas que tienen movilidad. Listo. No es un cambio progresivo. Es cuando va de izquierda a derecha. ¿Quién no va de izquierda a derecha? La fusión va de izquierda a derecha. Va de sólido a líquido. La evaporación va de líquido a gaseoso. Ebullición de líquido a gaseoso. Sublimación de sólido a gaseoso. Ellos avanzan. ¿Quién retorna? Solidificación. ¿Por qué? Porque va de líquido a sólido. Es regresivo, no progresivo. Esta acá. Listo. Es un estado de alta energía, donde la materia se encuentra totalmente ionizada. ¿Quién se encuentra en forma de iones? Plasmático. ¿No es cierto? Listo. Entonces, el plasmático es un estado que se encuentra a altas temperaturas. Ejemplos de plasmático. Bueno, tenemos el Sol, la Tierra, las estrellas, entre otros, ¿no? Es un estado que se encuentra totalmente ionizada, superiores a 10.000 grados centígrados. Listo. Ahora, tarea para ustedes, ¿no? Repasar la teoría y responder las preguntitas. Fácil. Así que conmigo, hasta la próxima y gracias.